a compartir la pantalla. Ingeniero, disculpe. Sí. Me dijo que le preguntara acerca de escarificar. Le había preguntado la clase antepasada que cuando Sí, se va a colocar pavimento en la base se tiene que escarificar antes de colocar el imprimado. no, ya no. No hay que escarificar. Lo que hay que hacer es hacer una limpieza profunda, muchas veces con aire comprimido para poder hacer el imprimado. Donde hay que escarificar es entre capa y capa de conformación, que eso normalmente no ocurre en pavimentos, ¿no? A menos que exista una subbase. Cuando el pavimento no tiene una buena subbase o el terreno de fundación no es apto, se prepara una subbase que puede tener 70, 80 centímetros, 1 metro. Mucho de esto podemos verlo en las carreteras que hay en la ciudad de Puno, en el departamento de Puno, esas carreteras interprovinciales, ¿no? Por decir, la carretera que va a Huancané. Entonces, cuando atraviesan esa carretera, ven pues que la carretera a nivel de donde está el terreno natural está muy por encima. ¿Y por qué es que hacen eso? Porque es un terreno donde el nivel freático es alto y en temporada de lluvias, inclusive la carretera empieza, al costado de la carretera, empieza a acumularse el agua. Entonces también tiene un propósito eso, ¿no? En la conformación de ese tipo de pavimentos de carretera, donde vamos a tener una diferencia alta en la estructura del pavimento, ahí tendríamos que entre capa y capa escarificar. Las características de esa composición de material para esa subbase también tiene que ser especial, ¿no? Un poco permeable para evitar justamente que haya disgregación de los finos y la estructura del pavimento vaya a tener problemas. Pero por decir, en un proyecto, en una obra donde tenemos que conformar con una plancha compactadora, son 40 centímetros de compactación, yo no podría compactar esos 40 centímetros con una planchita compactadora de un solo pepino, como se dice, un solo tramo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando acá ponemos la plancha compactadora, que es todo un equipo que tiene su excéntrica, ¿no? Y tiene todo un tema de su... y la persona está transitando. Esta compactadora va a generar una energía. Esta energía tiene de acuerdo al peso estático y peso dinámico, el peso dinámico se incrementa en un 50% más, ¿no? Entonces la penetración de las ondas que generan la vibración de la compactadora tienen una limitación, ¿no? Probablemente podrían ser 15 centímetros a 20 centímetros como máximo, ¿no? Y si yo estoy poniendo una capa de 40, entonces todo lo de acá abajo queda sin compactar, está suelto. La parte superficial aparentemente dice, oh no, está bien compactado, pero esta estructura de abajo está mal hecha, mal elaborada. Por eso que se dice, bueno, para conformar esta, por favor, hagamos dos capas de 15 que me dan 30 y una última capa de 5 centímetros, ¿no? Entonces, entre esta capa y la siguiente, entre la primera y la segunda, sí tengo que hacer una escarificación. ¿Para qué? Para que al escarificar yo genere una sola estructura, ¿no? Porque lo que voy a hacer es arañar, ¿no? Igual forma, pongo la segunda capa compacto y la última capa también. Ahora, después de esta voy a tener que echarle asfalto, pavimento, voy a imprimar, ya no necesito, solamente limpiar de manera muy, ¿no? Excelente, de una forma que no queden partículas y aplicar el imprimado, el rociado.
Ese rociado también tiene una cierta densidad, ¿no? Es el RC, hay que rebajarlo con combustible, por lo general gasolina de 84, ¿no? Petróleo podría ser. El tema del petróleo es que va a demorar mucho más tiempo en penetrar, ¿no? En cambio, la gasolina, al ser un combustible mucho más volátil y menos denso, hace de que penetre. ¿Qué va a pasar al momento de colocar esa pavimentación? Entonces tiene que penetrar ese imprimado 5 milímetros, es lo que dice la norma. Entonces, una vez que haya penetrado esos 5 milímetros, ya tengo la transición para que el asfalto que viene después encima de esto se pueda pegar. ¿Está bien la respuesta, señor? No sé si... Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Preguntas. Seguimos nosotros. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, me parece, ¿o no? ¿O habíamos avanzado? Creo que sí. A ver, voy a ir un poco más adelante. Acá no quiero comentar algunos aspectos que los he hecho con los del otro salón, de tal manera que tampoco podamos haber una diferencia entre los grupos. A mí me gustaría hacer una sola clase y que lo mismo que hablo sea para el A, el B y el C, ¿no? Pero no es lo correcto, porque yo tengo que estar en los 3 salones para absorber las dudas o las consultas de los alumnos. Lo pensé al inicio, ¿no? Dije, bueno, hago una clase bien desarrollada con todos los detalles y al final preguntas y todo eso. Pero creo que no es lo correcto y acá estamos para hacer lo correcto. El tema era en cuanto a las instalaciones y no sé si en el curso que hicieron al inicio, en lo que es movimiento de tierras, lo conversaron o lo trataron. Y se refiere un poco al tema de que este proceso de instalaciones, y dado que nos toca hablar en la última parte del curso, es importante tenerlo presente desde el trazo, si se quiere. Pero ingeniero, ¿por qué tiene que estar presente en el trazo? Porque nosotros al momento de ver cómo van a salir, sobre todo me estoy refiriendo no a la parte eléctrica y a la parte de la instalación de agua, sino a las instalaciones de desagües, ¿no? Que vendrían a ser los ductos que van a sacar todo el agua servida hacia la red colectora, la red pública. Para eso necesitamos tomar niveles. Entonces, en el trazo es donde el ingeniero toma la decisión sobre qué niveles son los que corresponden. Entonces, en algunas edificaciones, por su arquitectura, vemos que, voy a dibujar acá un terreno, ¿no? Este terreno es un terreno de un edificio que vamos a construir, pero en la parte de atrás hay un patiecito. Acá el arquitecto ha puesto como hay un patio, ha puesto un baño de servicio en esta esquina, ¿ya? Y a este otro lado, de repente acá al costado, ha puesto una lavandería, ¿no? Para ropa y para de repente acá ha puesto para hacer parrilla. Tiene la lavandería y tiene ese servicio, es como un ambiente pues de recreación de la casa, ¿no? Y después tenemos pues que la propiedad o la casa está construida en esta área de acá, ¿ya? Adelante tenemos los garajes, pero este es el área de la casa, ¿no? Y en la casa también tenemos servicios higiénicos acá, ¿no? De repente hay un baño de servicio acá, y en el segundo nivel los baños también están ubicados generalmente encima de los otros baños para tener en vertical esta instalación, ¿no? O sea, no creo que haya un arquitecto donde en el primer piso ponga el baño acá y en el segundo piso lo cambie acá. ¿Por qué? Porque necesitamos ductos que estén alineados verticalmente para este propósito.
Esta es la calle, ¿no? Vamos a tratar de hacer una gráfica un poco de otro color. Esta es la calle, ¿ya? Esta es la calle. Tenemos propiedades a ambos lados. Y en la calle tenemos nosotros los buzones, ¿no? Ubicados a 20, 30 metros. Y este buzón tiene una conexión en esta dirección, ¿no? Y con una pendiente X, no conozco la pendiente. Entonces, para mí es importante, al momento de hacer el trazo, y dado que toda esta edificación van a haber cimientos, a tener cimentación corrida, de repente algunas zapatas, muros por acá, muros en este lado, entonces hay una serie de acuerdo al plano de cimientos. Entonces, ¿cómo resuelvo el punto este? Si es una habilitación urbana, probablemente yo tenga ya en la parte del límite de propiedad lo que corresponde al medidor de luz, al medidor de agua y a una caja de registro, ¿ya? Esa caja de registro, por lo general, está en el interior de la casa, ¿no? De repente en el garage, ¿no? Hay una caja de registro, de la caja de registro sale a una caja circular y de la caja circular se conecta a la red principal. Estamos hablando de desagües, ¿ya? El tema del agua no lo vamos a precisar, pero ese es el punto, ¿no? Entonces, las instalaciones tienen que tener una pendiente mínima. Y esa pendiente mínima, de acuerdo a la norma, es el 1%, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el trazo acá? ¿Cómo lo ha planteado el proyectista? Entonces, para mí, quizás en el primer momento es ubicarme en el baño más alejado, que vendría a ser este de repente, el punto más lejano, ¿no? Y dado que este es un pasaje de tránsito, de repente por acá yo tenga esta conexión, ¿no? Ahora, pensemos de que si estos tramos, por decir, podría ser un terreno de unos 30 metros de profundidad, ¿no? O sea, no puedo hacer solo un ducto desde acá hasta allá, sin nada. Entonces necesito cajas de registro que seguramente van a estar en el proyecto. Por eso, qué importante que ustedes, como profesionales, manejen estos criterios, estas teorías, ¿no? Y de acá de repente se conecta acá, de repente el baño que está acá también está conectándose a esta caja de registro, ¿no? Probablemente este baño de acá, que dije que también era otro servicio higiénico, tenga conexión a través de este ducto, ¿no? O pueda tener un trazo. O sea, lo que me importa a mí es cómo llego yo hacia estos puntos, ¿no? Y tengo que llegar con una pendiente que me permita evacuar el agua. Si dice que la pendiente mínima es 1%, entonces, si esto fuera 30 metros, yo tendrías bajo un nivel cero, ¿no? Si hago una, ¿no? Esta es la cota, acá habría 30 centímetros. Es decir, que el tubo sería esta hipotenusa, ¿no? Ahora, este punto de acá, que es el punto de partida, que vendría a ser este, ¿dónde está? ¿A qué cota? Necesito saber la cota de fondo, ¿no? Y la cota de fondo, ¿de dónde sale el desagüe, ¿no? El desagüe va a salir sobre el nivel de piso terminado, yo tengo 15 centímetros de losa, que vendría a ser esto, y de ahí necesito un mínimo. De acuerdo a la norma, esto debe ser, me parece, si mal no recuerdo, 30 centímetros, lo mínimo, ¿no?
Entonces, a partir de ahí es el 0, 0. Entonces, yo el nivel 0, 0, si es que esta cota es 0, 0, esta cota es 0, 0. Entonces, la cota 0, 0 la tengo que sacar hasta acá afuera. ¿Para qué? Para poder considerar esta diferencia de 30 más 30, los 60. ¿No? Si mi propiedad, mi predio, ya tiene conexión de la caja de registro hacia la red principal, no tengo problema. Pero si mi predio no tiene caja de registro, es todo nuevo, primero tengo que abrir estos buzones para ver cómo están esas cotas y dónde yo podría salir. Porque voy a tener un buzón acá, voy a tener el otro buzón 20, 30 metros, destapo los buzones y veo por dónde están los tubos, ¿no? Y a qué profundidad están ubicados, ¿sí? De tal forma de que donde yo me quisiera conectar, por decir, vamos a utilizar nuevamente el rojo, yo me quiero conectar acá, justo acá en este punto. Entonces, teniendo esta, puedo hacer y calcular si voy a dar o no voy a dar con el tubo, porque yo no podría venirme hasta el buzón, ¿no? Yo tengo que conectarme con el tubo. Lógicamente que esto no le corresponde a la empresa constructora, porque esta conexión es competencia de la empresa de saneamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque si es que veo que no voy a, si mi tubo va a salir, voy a poner una línea acá. Si mi tubo está acá, acá, y el de ellos está más abajo, no hay problema. Me conecto y no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si yo veo que llevando la pendiente desde el punto más alejado, mi tubo está saliendo por acá, por debajo de este punto? No voy a encontrar. Tendré que irme de repente por la calle a abrir zanja hasta donde llegue, acá de repente, o al otro buzón. Y eso me hace que mi proyecto tenga un sobrecosto, hay un cambio. Entonces, por eso, desde el trazo, nosotros tenemos que tomar esa previsión de hacer un replanteo de toda la parte de evacuación de aguas servidas para las instalaciones sanitarias, ¿no? Si el tubo, después de llevar todo, está por encima de la red, o por lo menos ya, no voy a compararme porque ya tengo una caja de registro, entonces mi comparación ya no es el tubo del desagüe, de la red principal, la red colectora. Mi punto de referencia es la caja de registro que está ubicada al inicio de la casa. O sea, vendría a ser este punto de acá. No la que está en el interior, la que está acá afuera. Porque se supone que esta que está afuera ya está conectada con el tubo. Entonces yo no podría llegar. Igual, si esa cajita está acá, ¿dónde está? Acá. Esa cajita está acá. Y esa cajita se está conectando con el tubo, ¿ya? Pero yo veo de que mi trazo de desagüe está llegando acá. Lo importante es que mi tubo llegue a este punto. Entrega a la caja de registro exterior y de aquí ya está la conexión. Ya no tengo más nada que hacer, ¿no? Por eso, de ser este el caso, de acá, donde estamos por debajo, ¿qué tendría que hacer? Levantar la altura de mi edificación, ¿no? Levantar la altura de mi edificación. Es decir, deberemos hacer un cambio, porque eso no ha sido previsto o tomado en cuenta
por el proyectista, que quiere decir que estas cimentaciones, estos cimientos corridos van a tener que elevarse. Como hay una profundidad mínima de acuerdo al tipo de terreno, y yo tengo que elevar, lo que voy a necesitar es poner un falso cimiento y elevar, elevar y después rellenar. De tal forma de que los 30 centímetros, 40 centímetros que pudiese necesitar para salvar esta deficiencia por la profundidad de los desagües se pueda cumplir. Si yo no hago eso al inicio y construyo y empiezo y pongo cimientos, y en el momento de que el ingeniero quiera hacerlos, contrata al subcontratista para que haga toda la instalación, ingeniero, no sale. ¿Cómo que no sale? No, nuestro tubo está por 40, 50 centímetros abajo de la caja. ¿Cómo levantas el edificio? ¿No? Ya está todo construido, primer piso, segundo piso, hasta tercer piso. ¿Qué vas a tener que hacer? Cambiar, vas a tener que poner, ¿cómo resuelves? ¿No? Si no, puede salir a la caja conector. Entonces tendrías que poner una cámara de bombeo de agua servida, que funcione, ¿no? Que todo lo que consumas durante el día llegue a una poza, ¿no? Y esa poza fuerce y bombee, ¿no? Hacia el nivel que tienes acá. Entonces, qué importante desde el inicio del proyecto, cuando estamos haciendo el trazo y el replanteo, verifiquemos estos niveles. Cuando los tubos, por las pendientes que tienen las calles, son profundos, no hay problema. Pero lo primero que debemos hacer es verificar esto. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Sí. Por favor, al chat. Quiero ver si la mayor cantidad de personas ha comprendido. A ver, no veo nada en el chat. Ya, choque, muy bien. ¿Esto les habían hablado sobre este tema? Pregunto. ¿Ya era de su pleno conocimiento? Sí, ya les habían. Ese detalle, ingeniero, específicamente no, pero el tema de aguas hervidas y cuando no se contaba con ese nivel suficiente e instalar un sistema de bombeo, esa parte sí nos han comentado en instalaciones. Pero ese detallito de verificar antes de comenzar con la obra creo que es muy importante. O sea, a mí me pareció muy interesante. Es que, claro, es demasiado importante. A veces no nos percatamos de eso y cuando ya está todo el edificio construido, vemos que no salimos con estos desagües, ¿no? Claro, lo crítico es cuando el servicio higiénico está pues muy, muy alejado, ¿no? ¿Por qué? Porque por ese mínimo de pendiente esto va a ir enterrándose cada vez más, ¿no? Entonces, una verificación con los niveles de piso terminado del proyecto y si esto ha sido considerado o no. Nos ha pasado en varias obras, les digo, ¿no? La última que hicimos era un jardín en Hunter y ahí teníamos ese serio inconveniente de poder resolver, ¿no? Pero los ingenieros de proyecto, que eran unos muchachos de Cusco, habían estudiado en Cusco, ingenieros, porque le dije, a ver, verifiquemos, y me hicieron ya un replanteo de ese tema, ¿no? Voy a ver si les muestro algunas imágenes sobre esa obra, ¿no? A ver, acá en el Drive del estar. Y vamos de paso conversando, pues, ¿no? Acá en obras.
en obras, no la tengo acá. Era una obra de Hunter. Quería mostrarles con algunas imágenes. Bueno, pero vamos a tener abierta esta para poder ver algunas fotografías que sí podrían aclarar el tema de instalaciones. Y es que este es un tema dentro del curso, ¿ya? Este es un tema dentro del curso que tiene que irse tocando en la medida que nosotros vamos y ir avanzando en el aspecto de esto, ¿ya? Por decir, este era un proyecto que tenía servicios higiénicos más o menos a esta altura donde está el nivel, ¿ya? Ahí estaban los baños, y toda la red estaba ubicada, la batería de baños estaba acá en el medio, eran aulas para educación inicial, era una edificación de un solo piso, y toda la red se iba a colocar acá, y tenía esta dirección. Su punto de partida era de acá hacia acá, y de acá salíamos hacia la red principal. ¿Por qué? Porque habían ya baños existentes en el edificio que estaba acá construido. Esto se pensó hacer inicialmente excavación manual, pero viendo la gran resistencia y dureza del trabajo, vemos estas fotos. Yo las tomo para enseñarles a los alumnos. Fíjense, las normas buenas de construcción en albañilería habla de una cimentación donde el 30% es piedra, ¿no? Y fíjense, esta es la posta médica, porque al costado estaba la posta médica, y es lo que, claro, es una posta que la ha construido el pueblo, ¿no? Pero si ustedes observan en esta imagen de acá, y voy a hacerle el acercamiento, ¿acá hay 30% de piedra o hay 30% de concreto? ¿Es más piedra que concreto o es más concreto que piedra? ¿Qué ocurriría en el momento de un movimiento sísmico? El trabazón, esta es una buena albañilería, podríamos decir, ¿no? Porque hay cantidad de piedra, pero esto no puede ser una cimentación, ¿no? Fíjense las estructuras, cómo han sido colocadas. Este es un ladrillo artesanal, como ustedes están viendo, ¿no? Y miren las juntas, como bien habíamos dicho, por la deformación o la variación dimensional de las unidades, pues tenemos juntas, ¿no?, diversas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es mano de obra no calificada, esto es mano de obra quizás que va por en contra de todo lo que estamos estudiando en la universidad. Espero que esto no lo haya construido un ingeniero, ¿no?, sino de repente un poblador que no tiene el más mínimo conocimiento de este tipo de, ¿no? A ver, ahora les voy a mostrar otra imagen de otra obra donde sí hemos estado. De repente este centro educativo inicial de Sabandía, donde hemos estado nosotros desarrollando, y también me gustaría mostrar el tema de lo que es un caravista, ¿no? Para que, bueno, ¿qué pasó? ¿No hubo fotos o no? Bueno, este es el armado del techo, es un techo octogonal que tiene dos componentes, uno de ladrillo hueco con aligerado, y los triángulos que eran losas armadas, ¿no?, macizas. Pero quería irme a ver el tema de albañilería. No sé si acá. Algo que suele ocurrir en los encofrados, fíjense los semejantes espacios que hay para que la mezcla se salga, ¿no?
Entonces ahí se le observa que eso no va a poder ser. Son pequeñas las imágenes que no me permiten ver la albañilería, cómo podría ser para... Dale, septiembre no hubo nada, no han subido las fotos. Bueno, acá podríamos ver. Vemos, ¿no? El tema del aparejo. Este es un ladrillo caravista. Se escoge la mejor parte del ladrillo, ¿no? Acá también podríamos ver este acabado, ¿no? De asentamiento, donde hay una uniformidad, ¿no? En cuanto a las juntas, ¿no? ¿no? Y es algo de lo que tratamos de dar en los muros. Este es el edificio acabado. Lo vamos a ir revisando de a pocos, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Este ya de la parte exterior, ya el jardín, ¿no? Con las instalaciones, los cercos y todo lo que corresponda. Muy bien, me vuelvo a mis diapositivas. Listo, pasamos. Entonces, importante este tema de la instalación. Ahora, definitivamente, como había dicho, ya he definido el trazo, he definido que sí, que estamos bien, que no hay problema, no tenemos inconvenientes, pero este edificio tiene, pues, de repente, así, cimientos por acá, cimientos corridos por acá, de repente hay una zapata, y lo que tengo que hacer es ver si es que algún ducto va a tener que pasar de repente entre estos cimientos, que no es lo más adecuado, pero a veces no hay otra opción. Entonces ya con la pendiente y el trazo preliminar nosotros sabemos, ¿no?, sobre el nivel de piso terminado y dónde están nuestros cimientos ubicados, cimientos corridos, vamos a poner por qué o a qué nivel vamos a tener que nosotros pasar. Entonces, empezamos que el tubo viene por acá. Ya lo tenemos definido. Entonces, cuando hagamos el cimiento corrido y sepamos ubicar, maestro, acá tenemos que dejar un pase y acá otro pase porque eso es lo que vamos a hacer en instalaciones. Entonces, ya estoy desde el vaciado preveyendo que llego a este punto, en este sector de acá, ¿no? Y como ya sé la profundidad aproximada del vaciado, cuando llego al vaciado de este punto, acá lo que voy a hacer es o dejar un pedazo de tubo de mayor diámetro al que tiene que pasar, o de lo contrario, podría, que es lo que usualmente se hace, se llena una bolsa con arena de cemento y se la pone ahí, ¿no? O sea, por decir, si esto estoy viendo en planta, en esta parte de acá, colocamos esa bolsa doblada, ¿no? La llenamos con arena, hacemos un aproximado que se asemeje a un tubo un poco más y lo dejamos ahí metido, ¿no? Las instalaciones seguramente que van a venir como una actividad que le antecede al vaciado de pisos, porque para poder vaciar pisos yo tengo que dejar ya todas las instalaciones eléctricas, las de desagüe, las de agua. Entonces, ya hemos construido paredes, todo. Entonces ya viene las instalaciones, traza, y al momento que llegue a este punto, encuentra esa bolsa con arena. Rompe la bolsa
y simplemente va a tener ya el pase y el hueco y por ahí va a poner su tubo, ¿no? Pero para eso yo tengo que tener qué cota, a qué profundidad va a estar esto, a 40 centímetros, a 50 centímetros, a 70 centímetros de esta cimentación. En ese punto. ¿Eso lo puedo calcular? Sí, porque trabajo con pendientes, trabajo con distancias y tengo la ubicación. Tengo esta longitud, ok, son 5 metros, tengo esta pendiente de 1%, cuando crucemos acá, ¿a qué nivel vamos a pasar ese tubo? Entonces, el tubo tiene generalmente 4 centímetros o 4 pulgadas, ¿no? 6 como mucho cuando la carga es bastante, ¿no? Y eso es lo que voy a tener que tener. O sea, 4 pulgadas son 10 centímetros. No le voy a dejar por el pase de 10 centímetros exactito para que después, de lo que se trata es que no tengan que estar picando, ¿no? Entonces, la bolsa con arena tendrá que ser un poco más grande de esa dimensión de 10 centímetros, ¿no? Tampoco le voy a poner pues, un saco de arroz ahí, ¿no? Semejante forado tampoco. O sea, proporcional, ¿no? Eso también es algo importante que hay que señalarlo para que ustedes lo tengan presente cuando ejecuten las obras. Bien. Entonces, seguimos con el tema de, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esta imagen también. Esta también, importante lo del tema del alambre, que va a hacer de que el tubo esté fijo, va a generar una adherencia mucho mayor entre el concreto y la mezcla. Esto no está bien. ¿Por qué no está bien? A ver quién lo dice. Creo que ya lo habíamos señalado. Porque en ese caso se estaría quitando continuidad al muro y eso no está bien. Y lo ideal sería colocar una falsa columna. Claro, podríamos decir que esta va a ser una falsa columna, ¿no? Más o menos. Pero lo que no está bien es el espaciamiento. Fíjense, el corte muy, muy. Entonces, para hacer una falsa columna yo tengo que garantizar que el concreto que entre acá tenga una adherencia, es decir, yo debo generar una especie de dentado, ¿no? De tal forma de que haya una forma mucho más eficiente de unión entre el concreto que pudiera entrar. Entonces, el hecho de que tenga un espacio tan reducido no lo hace falsa columna, pues, y podría ser una línea de falla, ¿no? Entre este punto y otro. Entonces, para efectos de falsas columnas, tenemos que tomar en cuenta que desde la construcción del muro, nosotros estamos ya pensando en esa falsa columna, ¿no? Entonces, esa falsa columna, ¿cuántos tubos va a albergar? 1, 2, 3, no lo sé. Entonces, ya nosotros estamos imaginando de que acá va a haber un tubo, ¿no? Este tubo, pues, tiene un espacio, ¿no? De lo que se trata es que haya una cantidad de concreto para recubrir esto y sellarlo y taparlo, ¿no? Entonces, estas falsacolumnas se pueden hacer sin dentado. Sí, podríamos hacerlas, pero al momento de levantar el muro tendríamos que de repente estar colocando, ¿no? Estos chicotes que son de acero. Claro, y el chicote tendría que entrar como mínimo unos 40 centímetros del borde, ¿no? Hasta acá. Igual hacia el otro lado. Entonces, en total tendría 40 y 40, 80. Si esto tiene 20, el corte de estos chicotes de fierro de alambre número 8 podría ser, o de repente alambre o fierro de 1/4 de pulgada, trabaja. En todas las hiladas, ingeniero, no es necesario. De repente cada 2 o cada 3 hiladas, ¿no? Picado después de construir el muro.
Esto sí se puede hacer cuando la profundidad del ducto, o para la profundidad del picado para albergar el ducto, es mínima, ¿no? Entonces, es mucho más conveniente que estar dejando los espacios y proceder a cortar el muro. El corte tiene que ser de manera recta, ¿ya? De manera recta como lo vamos a ver acá. Una imagen que está más acá. ¿Ya? Los cortes no pueden ser en diagonal. ¿Por qué? Porque el comportamiento en diagonal genera la falla en albañilería que se llama falla por tracción diagonal, por la deformación de los elementos de arriostre y la deformación de estos mismos. Ya eso los expliqué la vez pasada. Entonces, cualquier tipo de corte que tengamos que hacer en albañilería que guarde esta forma de línea recta. Ya, un poquito para mostrar lo que quizás está pendiente acá. Ya. Muy bien. Entonces, todo es quizás es la coordinación que existe entre el residente de obra, el maestro de obra, ¿no? La lectura de planos que hacemos en el momento oportuno para poder prevenir los fallos que pudieran presentarse en el tema de las instalaciones, ¿no? Que la colocación de muros, de ductos, y esto se tiene que trabajar. A veces se nos pasa, por más que estamos al pendiente, al final, oye, nos olvidamos de poner este tubo, bueno, ahí hay que enmendar, ¿no? Enmendar o remendar, si se quiere usar ese término para poderlo utilizar, ¿no? Acá está el tema de falsas columnas, ¿no? La fórmula que se señala y se precisa en la parte inferior, creo que está referida al área de concreto, ¿no? De un determinado F'C. A lo que vamos es de que el ducto, que es este de acá, ¿no? El ducto, que es esto de acá, no puede quedar pues a las justas, como hemos visto en una de las fotos, donde su compañero más parecía un corte que un espaciamiento de esta naturaleza, ¿no? Entonces, el AM vendría a ser el área de la albañilería que queremos nosotros considerar, ¿no? Por su F'M, que vendría a ser la resistencia a la compresión de la albañilería, ¿no? Entonces, para poder establecer cuánto de concreto vamos a nosotros a ubicar en nuestra falsa columna, ¿no? Como ven acá, esto se ha construido dejando el espacio que ha sido calculado para poder determinar estos valores, ¿no? De concreto. Y como ven en la foto que está acá, no, la albañilería que está en naranja no llega al ras del muro, al ras del tubo, sino que da el espacio necesario como para poderlo considerar. A veces no es un tubo, a veces son dos tubos. Entonces, eso es una forma de ver esta instalación, ¿no? En este tipo de falsas columnas. Estas serían las columnas realmente consideradas en el diseño de estructuras, y esta sería la falsa columna para albergar este ducto, que podría ser de algún ducto de ventilación o de repente ducto de bajadas de lluvia, ¿no? Bien. Esto es correcto porque estamos viendo de que la ubicación de esta falsa columna, que tiene acá los chicotes, ¿no? No está muy próxima a la esquina, es decir, está ubicada en un sector
donde va a trabajar correctamente. En cambio, esta de acá está tan pegada al borde que lo más probable que a la presencia de este ducto esto vaya a fallar, ¿no? Vaya a fallar. Cuando trabajamos en albañilería, cara vista, y hay que hacer esto, los maestros le dan la forma del acabado. Entonces, inclusive en alguna obra nosotros hemos colocado como un enchape de ladrillo, ¿no? Se busca el ladrillo y se le coloca y se le pega con mortero para que no se aprecie de que ahí ha habido un parche, una falsa columna, ¿no? Eso también debemos precisar. Bueno, las juntas verticales, ya hemos dicho que también suelen ser un problema. Eso es porque se ha hecho un mal trazo. Fíjense acá cómo están llegando dos ladrillos. Este es un muro de cabeza, pero sin ningún tipo de junta, ¿no? Cosa que uno va viendo en algunas obras, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que los alumnos, futuros ingenieros, tienen que conocer, los grandes errores de los grandes maestros, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que estar siempre, siempre, mis queridos alumnos, vigilante, no puede bajar la guardia, no puede confiarse en el maestro. Estén en obra, estén en oficina, lógicamente viendo el trabajo, la programación, lo que se necesite, algunos metrados, la procura, pero salgan a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya a las 8:30 estoy yendo a ver si todo está caminando bien, si todo está saliendo como lo hemos planeado, ¿no? Varios defectos que al final, con el tema del recubrimiento, revestimiento, se tarrajean y nadie se entera de que no estuvo el edificio correctamente, ¿no? Y al final, esto es lo que le vendemos al cliente, ¿no? Y probablemente el cliente, pues, diga, pues hoy está bonito, qué bonito que está, pero no ha visto más allá, ¿no? De cómo ha sido, qué es lo que está comprando, ¿no? De repente es una bomba de tiempo, un peligro. Por eso sería bueno siempre, cuando uno va a comprar un departamento y no tiene la seguridad de quién ha sido la persona que lo ha construido, ¿no? Que le muestren los planos de estructuras, que nos muestren los planos de cómo ha sido el proceso, ¿no? Muy bien, hasta ahí un poco con las imágenes que han sido preparadas para ustedes para mostrar las fallas de todo este procedimiento constructivo, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco qué es lo que ocurre en el quehacer, ¿no? Que podríamos tener el buen trazo, como vemos esta imagen, pero sin embargo tenemos algunas fallas que se producen al momento de generar la unión entre el elemento de arriostre llamado columna y el muro de albañilería que está compuesto por unidades de ladrillo, ¿no? El primer caso es el tema de rotura, que podría producirse, producto de varios aspectos. Uno, de repente, es que el dentado, el diente que entra, ¿no?, es demasiado grande, ¿no? O sea, de una dimensión que con el peso y la presión del propio concreto puede llegar a fracturarse, a romperse, ¿no? Entonces, vemos ese primer tipo de ocurrencia que podría ser controlada. ¿Cómo evito eso? Eso lo voy a evitar, esta fractura que estoy graficando acá en color rojo, la voy a evitar en el momento que yo tengo un diente mucho más corto, ¿no? Un diente mucho más corto va a ser mucho más difícil de que por presión, por la vibradora que entró, esto lo rajó, lo fracturó y finalmente ya está dañado el ladrillo, ¿no? Ese es lo que correspondería a esta falla que podría presentarse. Otra falla que es factible que se presente es lo que se llama como la rebaba, ¿no?
Llamamos rebaba a todo aquello que podría generarse producto del asentamiento, ¿no? Nosotros cuando asentamos muros, cae el mortero, y ese mortero, producto de lo que estoy asentando acá, ha caído y se ubica en estas zonas de acá. Entonces empiezo a ubicar eso y no limpio el mortero, lo dejo ahí, y es que nadie lo limpia, o sea, terminamos de asentar y ese muro queda tal cual, ¿no? Es más, mucho del acero que está acá, ya es que la canastilla de acero ya está ubicada. Esta canastilla ya ha sido colocada acá. Entonces acá tengo el fierro, ¿no? Tengo los estribitos del acero, y eso va a hacer de que se ensucie con el mortero, con el quehacer, igual que la rebaba que hemos manifestado, ¿no? Entonces, antes de proceder a colocar el encofrado, que vendrían a ser las tapas que vamos a poner, tenemos que limpiar todo lo que es fierro. Para eso existe una escobilla metálica, ¿no? Y todo lo que son rebabas, es decir, en estas partes de acá donde ha caído el mortero, nosotros tenemos que sacar con un cincel y limpiar. Y después pasarle una escobilla, una escoba, y limpiar bien esta parte de acá. Entonces, esta sería la segunda posible falla al momento de asentar, ¿no? Y la tercera se da por esta cangrejera, que es justamente la consecuencia de lo primero que habíamos dicho sobre la rotura, cuando el diente es demasiado largo. Entonces, tenemos un concreto de una densidad, y ese concreto con esa densidad no permite que se cubra y se nivele todo este espacio que está acá, todo este espacio. Entonces, esto queda hueco. Entonces, no hay una unión correcta entre lo que es el mortero y lo que vendría a ser la albañilería, por estos huecos. Imagínense que en todo esto se presenten huecos. Aquí, unos en mayor, en menor proporción, no lo sé, pero eso perjudicaría la unión entre lo que vendría a ser el concreto de columna de arrostre y el muro, ¿ya? Y a veces no se tiene presente, eso es lo más triste, ¿no? Los ingenieros miran eso frente a sus ojos y se quedan callados, los dejan a los obreros que trabajen. Cuando el trabajador, el maestro, sabe la exigencia del ingeniero residente, ya es solito, ¿no? Solito se alinean, ya maestro. ¿No? Bueno, acá vemos un poquito el tema del llenado de columnas y cómo es el asentado del muro. Para asentar el muro debemos limpiar y humedecer todos los ladrillos, ¿no? Antes de la segunda jornada. Igual, ¿no? En la primera se humedece y todo esto. Pero lo que sí tengo que precisar es que para la segunda jornada, es desde la primera jornada, que hemos llenado hasta llenar la mitad de la altura de piso a techo, ¿no? O sea, hemos llegado hasta este punto, vamos a decir, acá estamos llegando a 1,30 m, 1,20 m, y la última junta vertical no la llenamos al ras, dejamos hasta cierta altura. ¿Para qué? Para que en la siguiente jornada que vamos a hacer al día siguiente, el mortero que vamos a llenar acá muerda con este espacio y pueda salir. ¿Esto qué va a evitar? Va a evitar una falla por cizallamiento, ¿no? Que normalmente podría ocurrirse al momento de la deformación, ¿no? Por ahí muchos me dirán, ingeniero, pero si ya el ladrillo tiene sus huequitos, no es necesario. Alguna vez, ¿no? Claro, pero ¿qué cuesta hacer esto? Es algo de lo que yo pregunto. ¿Es un mayor costo? ¿O simplemente el cuidado y el dar la indicación y la orden? Si me dijera, ingeniero, va a costar más,
Ok, entonces suprimamos ese gasto en exceso. Pero no, o sea, al final es simplemente que el operario que va a desarrollar el trabajo tenga presente de que en la primera jornada o en la jornada que tenga que cortar por X y motivo, porque no siempre es que a veces se requiere sacar a un operario para hacer otro, y déjalo ahí nomás, no te preocupes. Y solamente había sentado 4 o 5 hiladas, ¿no? Ya ingeniero, pum, pero lo deja ahí. Y al día siguiente que continúa, o de repente horas más tarde, golpe de las 3 de la tarde, ya retoma hasta que acabes. Entonces, ¿qué ha pasado en esas 3 horas, 4 horas? Este mortero ya empezó su fragua, o sea, es mortero viejo. Entonces, el mortero nuevo va a entrar y va a coger todas las unidades. En un proyecto que estuve supervisando, el residente, que es mi amigo ahora, ¿no?, compró un ladrillo que no cumplía con la norma. Creo que eso ya les he contado. ¿Sí o no? Me parece que Algo de no. lo, ya, de repente yo, como enseño también en la maestría, a veces estas casuísticas, ¿no? Nosotros un poquito como que, pero rápidamente, ¿no? Esta fue en esta obra de acá este, tengo que descartar esto porque si no, si lo digo mantener, a ver, vámonos al mapa, como diría acá. No sé si estará la obra de Claret. Voy hablando mientras voy buscando las fotos de Claret. Ya fue en esta obra. En esta obra, esta obra empieza en diciembre del 2015. ¿Ya? Diciembre del 2015 y termina más o menos julio-agosto del 2016. ¿Ya? Una obra de 8 millones de soles que se hizo en Hunter. ¿Ya? Comprendía la parte de demolición, había que demoler varios pabellones. Él es el ingeniero residente de obra, un ingeniero de Lima con mucha experiencia. Acá está el edificio que había que demoler. Estas eran las aulas de educación inicial, ¿ya?, que estaban en material prefabricado, ven como unos módulos, ¿no? Imagínense a los niños ahí, pero esa era la necesidad, pues, ¿no? Este fue el día de la inauguración, ¿no?, de la entrega de terreno. Este es el director del colegio, este es el ingeniero residente de obra, ¿no? Y nos hicimos grandes amigos también con este ingeniero. Al final también creo que está trabajando acá. Se fue a hacer, ha estado él de residente en este puente Guarangal. Voy pasando las fotos. ¿Qué ocurrió? De que en una de los muros, y es que en estos meses de enero, el ladrillo es escaso. ¿Y por qué es escaso? Porque como es temporada de lluvias en Arequipa y en casi toda la parte de la sierra, entonces no tenemos un ladrillo como para poder, ¿qué les digo?, secar. El ladrillo para poder entrar a cocción tiene que secar, ¿no? Ya hemos hablado de ese proceso. Y también les he dicho de que el precio se dispara en los meses de enero. Entonces uno, si va a tener una hora por esas temporadas, preferible asegurar su pedido, poner su orden de compra y cancelarlo para no tener ningún inconveniente. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Que ellos no tenían la cantidad de ladrillo o sea, era una obra pues grande, o sea, teníamos muchos millares de ladrillos que utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? De que, bueno, empezaron a sentar en uno de los pabellones, y este era un muro de albañilería. Yo todavía no sé si se está haciendo
Era un muro de albañilería de cabeza, un muro principal, era un muro portante, un muro estructural. Y empezaron a llenar con un ladrillo que no era macizo, y ya se le había advertido al maestro de obra de que ese ladrillo no podía ser utilizado en este tema de muros, que sí se lo podía aceptar ese ladrillo como parte de los alféizares, tabiquería, en la parte de arriba los parapetos, para los pasadizos, ¿no? También teníamos parapetos, entonces que ahí lo podía utilizar tranquilamente. Entonces yo voy el sábado a trabajar, y cuando regreso el lunes, sábado me retiré a las 10, y cuando regreso el lunes encuentro de que uno de los muros del edificio no lo habían levantado con ese ladrillo, porque en la obra no había ladrillo, ¿ya? ¿Sí me entiende? Entonces, no era factible que si no hay ladrillo, si no ha ingresado el ladrillo a la obra, ¿cómo podían ellos levantar un muro? Le digo, ¿y esto? Ah, no, pues ingeniero, es que teníamos que avanzar. No, le dije, tienen que sacar este muro. Este muro no procede porque no estamos dentro de lo que dicta la norma. Esto no es un ladrillo macizo. Ya, ingeniero, entonces ya no vamos a continuar. Perfecto. Ese mismo día me dijeron que iba a llegar el ladrillo bueno. Ladrillo bueno, diamante, que tiene ladrillo macizo, ¿no? El de 18 huecos, como le llaman. Ya, pero entonces cambian ese ladrillo. Y lo que hicieron fue, en vez de cambiar sobre lo que habían construido, por así habían levantado la mitad del muro, encimaron. Entonces, cuando yo voy el día martes, ¿no? En esta foto, por decir, ¿no? Ellos habían levantado, este es un muro portante, ¿no? Entonces, habían levantado un muro hasta acá, hasta la mitad, con ese ladrillo que no era un ladrillo bueno, ¿listo? Y después, en vez de aumentar o de botar este muro, aumentaron. Al final, yo les dije, botan todo el muro, porque esto de acá está mal. Y nada me sirve que de arriba, de acá para arriba esté bueno el muro. Ya, bueno, tuvieron que votar, no quedó otro. Vinieron los gerentes, vino el del BCP, ingeniero. No, le digo, no, discúlpenme, no es así. No es así, no van a hacer lo que a ustedes les venga en gana. Discúlpenme la frase, pero acá tiene que respetarse las normas. Y entonces el ingeniero, Aníbal, ahora mi amigo, me dice, pero Carlos, nosotros en Cajamarca hemos hecho, y tú sabes que en los alvéolos entran pues la mezcla, ¿no? Sí, le digo, que, lógicamente, el mortero, que es un mortero que está en un estado plástico, definitivamente va a entrar. Y también ahí hay que tener otra consideración, ¿no? O sea, no podemos en el metrado de morteros considerar como que la superficie es lisa, como que no hay nada. No, hay huecos, y en esos huecos va a entrar mezcla, definitivamente. Pero nadie ha demostrado, ¿no? Y la norma no dice de que ese mortero que entra rellena y mejora la calidad del ladrillo por su condición de ser hueco, ¿no? Que era lo que él proponía, ¿no? Decía, no, pero es que como se mete el mortero dentro de los huecos, ya se vuelve macizo. Demuéstramelo. Sácame una investigación donde diga eso. No tengo, entonces saca tu muro. Bueno, a refunfuñadas de... No me habló una semana, no me interesa. Pero al final, se tiene que hacer lo que dice la... ¿Para qué están las normas? Esa es la pregunta. ¿Para qué están las especificaciones técnicas? Esa es la otra pregunta. Y no les están pagando medio, ¿no? Un proyecto que está bien presupuestado con ciertas holguras. Tampoco no van a hacer lo que le den en gana. Entonces, esa era un poquito la experiencia que les transmito para efecto de no cometer esos errores, ¿no? O sea, a veces por querer avanzar, pero si no es el material, si no está autorizado, y qué importancia o qué importante es
que el residente solicite la aprobación y la autorización a la supervisión. Si el supervisor no contesta a través del cuaderno de obra, dándole el pase, nosotros podemos continuar avanzando. No podemos decir, no, ¿para qué has hecho? No te autorizo. Ingeniero, nosotros le hemos pedido hace 2 días que íbamos a hacer tal zapata o tal columna, y usted no responde. O sea, que me espero a que usted se antoje de responderme para yo avanzar. Yo tengo que seguir avanzando. Esa sería la respuesta. Entonces, cuando sean residentes, que no les tiemble la mano, no son menos, son los residentes de obra. Y el residente tiene que tener autonomía sobre lo que dirige. No pasarse por encima de la supervisión, sí, pero tiene que tener carácter, ¿no? Se supone que esa supervisión es permanente. Si el supervisor se aparece una vez a la semana, no. Y tampoco tengan que estarles dejando pues, espacio para que llenen. Ustedes llenen. Si el supervisor está, piña. Ustedes y nosotros seguimos avanzando, tenemos nuestro ritmo. Entonces, esas son, y anticípense siempre, ¿no? Tomamos la iniciativa. Ingeniero, le consulto esto está bien así. Entonces, estoy un paso adelante, o sea, no espero el último minuto para poder tomar una determinación. Acuérdense. Listo. Eso hacía yo cuando era residente, he sido residente del 91, bueno, no era profesional hasta el 97, como les conté, y a partir del 97 hasta el 2003, que fue la última obra que hice de residencia, en ese periodo, porque les he contado de que el año 2020, en enero del año pasado, antes del COVID, estaba haciendo una residencia después de casi 17, 18 años. Imagínense. Cuesta un poquito, porque es otro ritmo, es procura, es llevar mayor responsabilidad, el control de esto, la valorización de nuestros rendimientos, porque tú tienes que responder a ese ritmo y a esa responsabilidad de entregar, de cumplir con lo pactado en el momento del contrato. Para eso se presenta un calendario valorizado, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto el tema de las columnas, perdón, de las juntas, ¿no? En las 2 jornadas siempre hay que dejar esto. Y en la parte del sobrecimiento, ya hemos dicho también que se debe rayar, ¿no? Cuando todavía la mezcla está un poco húmeda, para generar una superficie, algo muy parecido a lo del escarificado que me preguntó su compañero al inicio. Entonces, el tener una superficie texturada, rugosa, hace de que el mortero genere ahí. Entonces ahí también se raya, ¿no? Se hace con un clavo o con cualquier elemento que tenga una punta, ¿no? Se puede generar este rayado así, ¿no? La mala, no es como salga, la cosa es que quede arañado, ¿no? Entonces ahí vamos a aplicar la primera capa de mortero, que ya hemos aprendido cómo se distribuyen estas hiladas. Cuando hagamos un vaciado, en el caso de que no tuviésemos vibradora, hay que tomar que la mezcla tiene que tener cierta fluidez para facilitar el vaciado, ¿no? Por eso cuando uno pide un diseño de mezcla, el diseño de mezcla de concreto tiene un parámetro de SLAM, no es solamente para un número, digo, quiero un concreto con SLAM 2, no, quiero un concreto con SLAM de 2 a 4. Entonces, utilizaré 2 donde sea mucho más fácil el vaciado. Elementos amplios, grandes, ¿no? Entonces, esa mezcla va a ser un poco más seca. Y utilizaré un SLAM 4 en aquellos elementos como columnas en muros de soga muy delgadas, donde requiero que tenga otra fluidez. Si yo pido ese diseño de mezcla, sea que use 2 pulgadas de SLAM, o sea que utilice 4 pulgadas de SLAM, ¿no? La resistencia va a estar en ese parámetro, ¿ya?
No recomiendo, pero a pesar de que acá en la imagen se ve un poco que está moviendo el fierro, esto no debería hacerse por dos razones, ¿no? Una de ellas, que nosotros hemos colocado dados, ¿no? En la sección de columna, si nosotros tenemos esta sección, ¿no? Y acá está la armadura de fierro, ¿ya? Con sus estribos, el recubrimiento está comprendido entre la armadura y la cara interna del encofrado. Este es un dado, podría colocar esto no en todos los estribos, de repente 3, 4 dados en toda la altura, es decir, pongo un dado, si este todo el elemento, pongo un dado en la base, que me marca, un dado de repente a 1/3, un dado aquí, ¿no? Y si es que es necesario, de repente en la parte superior, ¿no? Y no en todas las caras, ¿no? O puedo alternar de repente. En la cara de abajo, sí, en ambos lados, pero en la de acá, uno acá y alterno con el otro acá. De tal manera que la armadura quede ubicada y con los recubrimientos. El dado lo que va a hacer es darle el recubrimiento al elemento, que se respete los 2, los 3, lo que indique, pueden ser 3 centímetros de recubrimiento. Entonces, si yo empiezo a mover esto, probablemente esto se mueva, ¿no? Porque si bien es cierto, está amarrado con un alambre número 16, es probable que se mueva, ¿no? Y lo otro es que ya una vez vaciado, por decir que hemos vaciado hasta este nivel de acá, y yo sigo moviendo el fierro arriba, lo que ya ha podido encajar, y como el concreto ya ha llegado a un estado plástico, al moverlo yo estoy generando pues un espacio. Entonces lo que va a ocurrir es de que la adherencia entre el fierro y el concreto no va a darse, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo el fierro acá, no lo he movido, y entonces el concreto lo circunda, lo cierra. Pero si yo empiezo a mover desde arriba, entonces, ¿qué estoy haciendo? Que estoy generando un espacio, ¿no? Y de repente ese espacio ya no se vuelve a cerrar. Entonces, y eso puede seguir ocurriendo hasta arriba. Entonces, tengo una separación y no hay la correcta adherencia entre el fierro y el concreto. Entonces, la vibradora no hace eso, porque la vibradora va a entrar por el centro, va a generar la vibración y va a completar. Pero hay veces que no tenemos, pues, vibradoras, están autoconstruyendo, entonces sería bueno de repente, en vez de mover el acero, chucear, utilizar un martillo de goma, como dice acá, ¿no? Para empezar a golpear la madera desde afuera, para poder hacer de que el concreto empiece a acomodarse y estructurarse bien. Bueno, vamos a ver el tema de control de calidad en obra, ¿no? Esto ya corresponde al trabajo que sí o sí debemos desarrollar en cada proyecto. En obras privadas, de repente podría ser explicarle al propietario que es importante que controlemos la calidad para la tranquilidad de ambos, ¿no? Tanto del ingeniero residente como del ingeniero o de la empresa constructora como del cliente. A veces el cliente dice, no, pero eso pues tu trabajo, ¿no? Al final tú tienes que ver tu calidad. Sería bueno siempre tomar en cuenta ese aspecto. 2, en obras públicas sí está presupuestado en ciertos aspectos, ¿no? O sea, hay proyectistas que no lo ponen, y eso también es un problema. Claro, eso va a generar un gasto adicional, pero en el contrato dice, y todos aquellos gastos, o sea, el presupuesto incluye todo. Y con esa indicación del contrato, tenemos que asumir. La empresa tendrá que ser pues muy cuidadosa en sacar lo estrictamente necesario para poder controlar esto. Ahora, una empresa que se jacta de ser
que está trabajando bajo las normas de calidad ISO, eso no va a escatimar en precios, porque lo que va a querer hacer la empresa es registrar sus pruebas para ver cómo viene trabajando, ¿no? Y eso también es información que le ayuda a mejorar. Ha pasado, ¿no? Que empezamos y no sacamos pruebas, pero a ver, sácate una prueba. Pruebas así al azar, ¿no? Y nos damos cuenta de que ese concreto que estamos preparando, que de acuerdo al plano y a la especificación del plano es un concreto 210, estamos preparando un concreto 350. Si el plano y la especificación técnica me dice 210 y yo estoy colocando 350, el cliente estará feliz, pues, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? De repente el maestro ha dado una mala dosificación, o el operario o los operarios que están haciendo no han entendido la orden del maestro y hay un exceso de cemento en la mezcla y por ende tenemos una resistencia mucho más alta. Pero si no sacamos pruebas, nos enteraríamos alguna vez y al final decimos, no nos ha alcanzado la planta. Claro, ¿cómo te va a ver? Entonces, fíjense el doble propósito que tiene el ensayo o los ensayos, ¿no? Podría permitirnos a nosotros corregir deficiencias de nuestros procesos. Pero si no los hacemos, ¿cómo nos enteramos? Entonces, son aspectos relacionados con el tema de la calidad y de los ensayos, ¿no? En obra tenemos que sacar muestras de ladrillo que lleva obra. Es decir, nosotros no podemos asumir lo que la empresa nos trae. Acá están las pruebas y que no necesita sacar nada, no. En obras públicas, el ensayo del laboratorio tiene que tener el nombre de la obra. Y eso nos van a exigir para poder pagarnos la valorización. Por lo tanto, estamos obligados. 2, tenemos que sacar las muestras del lote de ladrillos que llega a obra. Entonces, esto lo podemos hacer en presencia del supervisor, siempre informando. Señor supervisor, ya ha llegado el ladrillo, sírvanos dar las muestras que vamos a llevar al laboratorio para el ensayo de la unidad y para el ensayo de la albañilería. Entonces, en el caso de unidad, hablamos del esfuerzo a la compresión de la unidad, el F'B, y en el caso de la unidad también podemos hablar del alabeo y también hablar de la variación dimensional. Con estas tres, ¿no?, son las que la norma técnica de 070 hace mención y que ya hemos visto en el cuadro. Entonces, eso nos va a clasificar a la unidad como una unidad tipo 3, tipo 4, tipo 5, o clase 3, clase 4 o clase 5. Entonces, la certificación que nos den del laboratorio va a decir, el ladrillo es tipo 3. ¿No? Y de repente lo que nos están vendiendo es un tipo 4. Entonces, hay un momentito. Pero, ¿qué pasaría si ya hemos asentado todo? Y estamos haciendo solamente por cumplir con la norma para que nos paguen. Y ahí nos da el reporte laboratorio que es un tipo 3 y no un tipo 4 como manifestaba el fabricante. Agotar todo. Por eso estos ensayos se tienen que hacer con mucha anterioridad. Es decir, el ladrillo, después del acero, que quiero, es el primer material que llega, porque hay que empezar a habilitar fierro para los diferentes elementos, es el segundo. Y por lo menos que nos llegue unos 2 o 3 millares, nosotros podemos ya mandar a hacer estas pruebas, ¿no? Las pilas, que son lo que nos va a permitir hacer el ensayo de compresión, ya no de la unidad, sino ahora hablo de la albañilería, es decir, ya la unión de ladrillo con el mortero, tiene que ser elaborado con un maestro de la obra, un operario. Entonces, yo dentro de mi obra tengo 3, 4 operarios. Entonces, señor supervisor, estos son los que van a sentar. Nosotros ya nos ha llegado el ladrillo, usted ya ha escogido, vamos a mandar ahora al laboratorio para que nos hagan el análisis. A veces el supervisor marca los ladrillos para que no se los cambien, ¿no? Y las pilas las tenemos que elaborar ese mismo día. ¿Para qué?
porque estas pilas se ensayan a los 28 días, fíjense. ¿Eh? Pero teniendo ya el resultado de la buena calidad de la unidad, que probablemente nos los entregan a los 3, 4 días, donde nos certifican que el ladrillo es bueno, ¿no? Y teniendo un buen ladrillo, teniendo un buen cemento, un buen agregado, y confiando en la capacidad de nuestros operarios, creo que este ensayo de la albañilería también debe ser bueno. El operario tiene que saber las buenas técnicas. Acá no estamos levantando un muro, estamos haciendo una pila y un murete para poderlo desarrollar y ensayar, ¿no? Entonces, este murete, el albañil tiene que preparar de acuerdo a la dosificación de la especificación técnica, que podría ser un mortero mixto, podría ser un mortero simple, ¿no? 1,4 o 1,5, o podría tener cal. Entonces, este operario lo que va a hacer es humedecer sus ladrillos, tal como lo hace, ¿no? Como está acostumbrado a hacerlo. O sea, no es que lo va a preparar especial, es más, a él hay que decirle, prepárate un muretito, ¿no? Entonces, él va a empezar a humedecer, va a preparar su mezcla, la ha dosificado, ¿no? Y lo está preparando. Estas pilas son 5, como ven acá, se elaboran en grupos de 5, dependiendo de la cantidad de unidades que vayamos a sentar. Si ustedes han leído la norma, el 070 habla de 5.000 unidades, es decir, de 5 millares. Entonces, si mi casita va a tener 5 millares o si mi edificio va a tener 5, tendré que hacer pues un solo ensayo, ¿no?, de lo que correspondería a las pilas. Y el ensayo son 5 pilas de 3 ladrillos, voy a utilizar 5 por 3, son 15 ladrillos, más el mortero, y eso es lo que vamos a mandar a ensayar. El promedio de esas es el resultado de la albañilería de ese obrero, ¿no? Porque aquí interviene material y también interviene obrero. Qué importante de que sea ese obrero quien asiente después, cuando toque hacer el trabajo, y no me cambien con otro. O que yo le presento a 4 de los maestros que van a trabajar, que son, para mí, mano de obra calificada en albañilería, y que me diga el ingeniero supervisor cuál de ellos va a ser el que asiente. A ver, así como hago yo en las exposiciones, ¿no? Son 5 los integrantes, yo digo quién expone. Porque cuando dejo así, a veces todo está arreglado. Ya tú empiezas, yo sigo, yo me aprendo esta partecita. No, se supone que todos tienen que saber de todo. Y ahí voy un poco al comentario, un poco el azar. Entonces yo, supervisor, le digo, a ver tú. Y lo observo, ¿no? Que empieza a hacer su trabajo, a sentar, estoy observando que ya déjalas ahí. Estas te tienen que quedar cubiertas. Claro, inicialmente necesitamos taparlas, que es lo que dice acá, durante las 24 horas iniciales, ¿no? Acá. Y después, y que tenga una temperatura de 18 grados. En Arequipa no tenemos problema de que esto ocurra, ¿no? Pero de preferencia dejarlas en un sitio un poco resguardado, porque ahora que ha empezado el frío, de repente eso podría ser perjudicial, ¿no? Dejarlas a la intemperie, ya la temperatura empieza a descender a 5 grados, preferible que queden de repente bien, después de hechas, dentro del almacén, es un ambiente cerrado, y donde no vayan a tener golpes ni nada, o sea, un lugar seguro. Porque si esto se cae, alguien se tropieza, se cayó, lo pusieron de nuevo de pie, y después lo llevamos al laboratorio, los resultados no van a ser los mismos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de la pila, ¿no? Acá hay una relación importante. Miren, alguna vez hemos hecho pilas de 5, pero de verdad que basta con esto para poder determinar, ¿no?, la calidad de la albañilería, cómo está uniéndose entre el ladrillo, el mortero. Acá tengo 2 juntas, en esta pila de 5, fíjense, hay 1, 2, 3, 4 juntas, ¿no? El ladrillo se prepara igual que una probeta, se le pone una mezcla de capi acá para generar esta superficie plana antes de poderle ingresar, ¿no?
el ladrillo tiene que estar totalmente solaqueado. Solaqueado quiere decir enrasado, ¿no? O sea, no puede haber acá un tema de que la junta no esté totalmente rellena, ¿no? Pero la resistencia a la compresión de la albañilería define no solo el nivel de la calidad estructural, sino el nivel de la resistencia a la intemperie, a cualquier otra causa de deterioro, ¿no? Ya vamos a ver un poquito de fluorescencia. Quería tratar también ese tema, no sé si me alcance. La mayor resistencia a la compresión de la unidad, el F'B, como dijimos, dependerá de la calidad del F'B del ladrillo para que el resultado del F'M sea mayor. A mayor es Fb, mayor F'M, ¿no? La perfección geométrica y la adhesividad. La adhesividad en el sentido de cómo se adhiere, ¿no? Y un ladrillo alveolado, que tiene huecos, va a tener pues mejor adherencia entre las unidades. Vemos este otro ensayo, que es el ensayo ya de corte o por tracción diagonal, ¿no? Y donde el murete, ¿no? Porque se prepara un elemento mucho más grande, la forma de un muro, se coloca en una prensa, pero con ciertos condicionantes para que pueda generar la presión. Cuando el ladrillo rompe de esta forma, lo que ha fallado no es la unidad, sino lo que ha fallado es el mortero. Es decir, la calidad de este mortero en cuanto a su resistencia, en cuanto a su adherencia entre unidad, no ha sido el más adecuado. Entonces, este tipo de muro o este tipo de falla denota una deficiencia en la albañilería, ¿no? No ha habido una buena albañilería. Cuando el muro empieza a rajar, es decir, el corte, ¿no? Toma unidad, fíjense, agarrado el mortero, ha roto la unidad, ha roto el mortero, la otra unidad y todo eso, ¿qué quiere decir? De que hay una buena albañilería, ¿no? Ha tenido una mayor resistencia. Entonces, este tipo de falla está bien. Al final se trata de establecer la falla, no es que ya nomás está bien, no, queremos romper. ¿Cuánto está resistiendo? Y este de acá no ha sido un buen elemento. Ya bueno, esto es ya una prueba, un ensayo mucho mayor de un muro completo en la Universidad Católica de Lima, en la Pontificia, y vemos cómo se generan estas fallas por tracción diagonal en los muros, que es algo de lo que yo les expliqué, ¿no? La vez pasada. ¿Por qué? Porque la deformación se da pues en los elementos de arriostre, y este es el tipo de falla que al final va a generar. Por eso es que queremos saber hasta dónde soportan estos elementos, ¿no? Entonces, cuando uno aplica una carga en esta dirección, ¿no? Y abajo tenemos un empotramiento, deformamos el marco. Y esa deformación genera este tipo de falla. Si ustedes lo giran, este muro, y lo ponen en la base en forma horizontal, vamos a ver que es esto lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, faltan 5 minutos para terminar. Y como hemos dicho, debemos dar un espacio para las dudas, las consultas, las preguntas que ustedes quisieran hacer. Así que bueno, nos vamos a quedar en esta diapositiva y ya las voy a subir yo No las he subido porque estoy aumentando un ejercicio de procura. Debemos terminar, como ven ya, esto estoy aumentando, ahora estoy preparando cómo se hace el requerimiento del ladrillo, del mortero, y eso ya debe estar para el jueves. Entonces, para que esté todo completo, por eso recién la subo el jueves. No sé, preguntas. Ingeniero, tengo una duda, Ya, pero relacionada al tema, como que sí, como que no. Es que cerca de mi casa hay una vivienda de como de 3 pisos, pero el primer piso está hecho de ladrillo, pero de concreto, y el segundo y el tercer piso de arcilla. Entonces, aparte de que
hay una variación en los tamaños, puedo ver que como que, obviamente la mezcla que usted mencionó pues se ve muy mal, ¿no? Muy mal hecha. Yo quería saber si es que ese cambio de unidad, o sea, que el primer piso sea de concreto y los demás pisos de unidad de arcilla calcinada, ¿eso tiene que ver algo o normal se puede hacer ese tipo de mezcla? Bueno, a ver, veamos un poquito la teoría, ¿no? Y hemos visto en la tabla de la presentación 1, no la tengo acá. Mira, esta es la siguiente diapositiva, ¿no? Nos estamos quedando en la 26 y esta es la 27, ¿no? Pero tú date cuenta un poco con la clasificación que tenemos, ¿no? El sólido artesanal, quizás, no sé, que es como que tú pongas, estás generando una falla en ese edificio, a mi entender, de piso blando, ¿no? Que así se le conoce. Esa falla de piso blando quiere decir que nosotros tenemos una estructura, ¿no? ¿Por qué le llamamos piso blando? Porque muchas veces en el primer piso no hay muros, entonces son pura columnita, y en el segundo piso sí tenemos una buena densidad de muros. Entonces cuando ocurre el sismo, que eso es para lo que nosotros tenemos que estar preparados, entonces en esto que vendría a ser un hueco, porque no hay mayor cantidad de estructuración, son columnitas nada más, entonces hay pues un piso blando, ¿no? Entonces, ¿dónde va a fallar? Donde tenga huecos, ¿no? Donde esté vacío, donde no haya densidad de muro. Ahora, ¿qué ocurriría en el caso de tu edificio o de esa edificación que tiene de repente muy buenos elementos arriba, de buen material, ¿no? Porque ya son los nuevos propietarios, pero el primer piso es un piso hecho a base de bloquetas. Y la bloqueta, hemos visto que la bloqueta de concreto hay la portante y la no portante, ¿no? Y en el caso de la portante, la máxima capacidad que tiene es 50 kilos por centímetro cuadrado. Y la no portante solamente llega a 20, ¿no? Es otra calidad de albañilería, ¿no? Entonces, el tener una albañilería con una unidad cuya resistencia es 50 kilos máximo como unidad, imagínate, entonces esa albañilería, su resistencia de repente estará pues en 30 o en 35 kilos por centímetro cuadrado. Y si encima estoy cargando un mejor material, ¿dónde va a fallar? Donde esté lo más débil. ¿Y dónde está lo más débil? En el primer piso. Que debería ser lo contrario, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos de repente el primer y el segundo piso bien resistentes y el último piso de repente en bloqueta, en un ladrillo mucho más liviano para no aumentar la masa de esta edificación. Entonces, ¿esto qué hacemos? ¿Qué podría hacer? Se podría ver un tema de reforzamiento. ¿Se acuerdan del caso de Belsau que les conté de esta casona en la avenida Goyeneche? ¿No? Que lo que el ingeniero de estructura propuso era encajonar con elementos de 2,50 metros, 3 metros, colocando columnas sobre la misma albañilería de que eran los sillares. Entonces, eso podría ser una forma de resolver esto. Pero lógicamente todo tendría que ser bajo un diseño. O sea, esa es la propuesta, esa es la idea. Ahora, el ingeniero no basta, pues, o sea, tiene que hacer números, ¿no? Entonces hay que llevar a un metrado de cargas, hay que ver cuánto es la masa de arriba y cómo podríamos nosotros reforzar la primera planta. Lo más seguro es que haya que hacer varias columnas en sitios donde permita soportar todo lo que tienen arriba y darle mayor rigidez y que no se convierta en un piso blando. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Yo tenía la percepción por lo que explicó, de lo que acaba de decirnos, pero no estaba muy segura. Igual, muchas gracias. De eso se trata, de que ustedes con estas preguntas se pueda conversar, se pueda tener un diálogo. Otra pregunta. Muy bien, si no hay más preguntas, cerramos
tengo 3 minutos para tomar agua y empezar con el grupo C. Entonces, nos despedimos hasta el jueves. Lo que sí quiero pedirles a los delegados, y por favor, Angie, coordina, necesito los grupos, los 8 grupos de las prácticas. En la mañana estuve hablando con la ingeniera María Torreblanca y me dice que tiene ya 4 grupos, pero unos grupos son de 15, otros grupos son de 38. Entonces, no sé. Por eso quiero ya que me den de una vez los grupos de las prácticas. Mis 3 grupos, los 4 grupos de la ingeniera Torreblanca y el grupo del ingeniero Cáceres. Así. Que podrían estar entremezclados, probablemente, no hay problema, porque igual la nota me la va a pasar el docente, ¿no? Yo voy a ubicarlos y donde corresponda colocaré. Pero a mí lo que le dije, y me gustaría, por eso no sé si esto no lo hablamos, no me anticipé, sino que después lo está pensando, los grupos que nosotros hemos formado deberían continuar en el grupo de prácticas. Entonces, si yo quiero estar en el grupo A de la ingeniera Torreblanca, procuro de que mi grupo, mis 5 amigos, también vayan ahí, ¿no? Aunque sé que va a ser mucho más difícil porque no todos llevan los mismos cursos y por ahí puede haber un problema. Por eso lo dejo a plena libertad y se tendrán que hacer otros grupos. De manera que tengamos esa opción de que hayan grupos de prácticas y grupos de teoría, tal como los hemos conformado. ¿Ya? Entonces, nos despedimos hasta el jueves. El jueves debo terminar albañilería. Próxima semana estamos arrancando con el tema de encofrados.